Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Así es que por favor, Primera de Tesalonicenses. El tema que vamos a estar considerando es dando gracias a Dios por los creyentes, dando gracias a Dios por los creyentes. Y encontramos el texto en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer del versículo 13 al 20. Primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 20. Dando gracias a Dios por los creyentes. Leamos aquí lo que Pablo dice y después vamos a analizar cuatro puntos importantes que nos muestran el por qué Pablo dio gracias y nos va a ayudar a nosotros para poder vivir una vida centrada a raíz de que Cristo Jesús viene pronto. ¿Cuántos están listos para el rapto? ¿Estamos listos? Tienes que estar listo para el rapto, siempre listo. Dice el 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, y pidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Cristo Jesús en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dando gracias a Dios por los creyentes. Observen que en el versículo 13 Pablo claramente lo declara. Dice, por lo cual también nosotros, y está en plural, no es solamente Pablo. Pablo tenía un equipo de colaboradores. Ellos estaban yendo de ciudad en ciudad predicando. Y dice Pablo, nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Quiere decir que constantemente estaban dando gracias a Dios. Y es algo que necesitamos, entre paréntesis aquí, en lo que vamos a hablar, considerar unos por otros. Todos nosotros necesitamos orar unos por otros. Espero en Dios que todavía tengan su lista de oración por sus hermanos. Espero en Dios que ustedes estén tomando nota cada vez que alguien les pida oración. Necesitamos orar unos por otros. En particular, dar gracias a Dios por nosotros. Yo dar gracias a Dios por tu vida y tú dar gracias a Dios por mi vida. Pero veamos el por qué específicamente Pablo da gracias. En primer lugar, porque ellos recibieron la palabra. ¿Qué recibieron? La palabra. Nota, lo dice ahí en el versículo 13. Dice, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Ellos estaban dando la palabra de Dios, el mensaje. ¿Y qué hicieron los habitantes de Tesalónica? La recibieron. Y ya hablamos de eso extensivamente en el pasaje anterior. Hablamos de qué es el recibir la palabra. Pero solo quiero recordarles algo en cuanto a cómo ellos la recibieron. Vean conmigo ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 y 6. Vean cómo ellos recibieron la palabra. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Nota, versículo 6.
y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? Gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Nota, los cristianos en Tesalónica recibieron la palabra, pero no fue algo fácil. Los líderes judíos que estaban en contra de Pablo y en contra de lo que ellos estaban enseñando, armaron un alboroto. Y estos tesalonicenses, al escuchar la palabra, empezaron a recibirla con gozo. Y es un gozo que el Espíritu Santo da. ¿Cuántos de ustedes, cuando escucharon el mensaje de salvación del Evangelio, sintieron el gozo del Espíritu Santo en sus vidas? Sentían algo hermoso que estaba llenando sus vidas. Al principio quizás fue un poco de convicción del hecho de que somos pecadores. Pero eventualmente vino el gozo. Así me pasó a mí. Yo sentí el peso del pecado y la convicción de que me iba a ir al infierno, porque me iba a ir al infierno. Pero al mismo tiempo sentí el gozo de saber que Cristo Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados. Y entonces, no importó, dice Pablo, qué es lo que estaba pasando afuera, la trifulca y el alboroto que estaban haciendo los que se estaban oponiendo. Ustedes, de todos modos, a pesar de las tribulaciones, recibieron la palabra. Y estoy seguro que muchos de ustedes aceptaron a Cristo aún en contra de problemas. Problemas con los familiares, problemas con el esposo, problemas con la esposa, a lo mejor hasta problemas con los hijos mismos. Cuando ellos se dieron cuenta que tú aceptaste a Cristo, que aceptaste la palabra, se te opusieron. Pero bueno, Pablo dice, yo doy gracias a Dios de que ustedes recibieron la palabra en gran tribulación. Pero nota ahora en el versículo 13, algo interesante que necesitamos tú y yo captar, porque dice Pablo, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. O sea, realmente es, ¿qué es lo que ellos recibieron? Dice el versículo 3 al final, a la mitad, la palabra de Dios. Dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. Pregunta, cristianos, ¿cuántos de ustedes creen realmente que esta Biblia es la palabra de Dios? ¿Lo creemos? Tienes que creerlo. Este libro no es solamente un libro. Yo sé que quizás ahorita estamos diciendo, sí, yo creo que es la palabra de Dios. ¿De verdad crees que es la palabra de Dios? Una vez más, tenemos que creer que esta es la palabra de Dios. Yo sé que tenemos nuestra Biblia y sé que quizás la estamos leyendo, pero necesito recordarte que cuando tú la lees, cuando tú la estás analizando, meditando, es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Si alguien te pregunta, ¿cómo es que Dios habla? Lo hace a través de su palabra, y la palabra es la Biblia. Tristemente, muchos cristianos tienen la Biblia, pero realmente no creen que es la palabra de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque a pesar de que tienen la Biblia, muchas veces no aceptan lo que la palabra de Dios dice. No creen lo que la palabra de Dios dice. Y a causa de eso, nos encontramos lidiando en la vida con una Biblia en la mano, pero sin ningún resultado, porque no creemos realmente que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y yo solamente quiero señalarles, como dice Pablo aquí, ustedes recibieron la palabra como lo que es, la palabra de Dios. Ahora, en 2 de Pedro, quiero leerles lo que Pedro dijo. 2 de Pedro 1:20. Pedro dijo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo tomó control de la mente de todos los que escribieron la Biblia, y son 40 autores, no es uno solo.
No fue escrito por una sola persona. 40 personas en diferentes tiempos a través de la historia. Dios tomó sus mentes y ellos escribieron palabra por palabra lo que Dios puso en sus mentes. Él controló sus vidas. Y lo que está escrito en este libro, en esta Biblia, es la palabra de Dios. ¿Lo crees? Por favor, quiero pedirte que abordes la Biblia de esa manera. Cada mañana o cada tarde o cada noche cuando tú leas, yo no sé a qué horas tú lees la Biblia. Ahora, espero en Dios que no sea solo los domingos o los miércoles. Si alguna vez te pregunto, ¿qué estás leyendo en la Biblia? No vayas a decir, estoy en Tesalonicenses con el pastor. No, tienes que decirme en dónde estás personalmente. Ahora, si te digo, ¿dónde estamos como iglesia en la Biblia? La respuesta es Tesalonicenses. Pero cuando yo te pregunte, ¿en dónde estás? Tienes que tener tu texto, ¿en qué vas? Pero algo que necesito recordarte, que yo tengo que recordar, es que cuando leemos la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. So, pon atención, pongamos atención, aprendamos de él. Mira otra cosa. Observa el versículo 13. Cuando hablamos de recibir la palabra, Pablo dice, yo doy gracias a Dios. Ustedes, en medio de tribulaciones, dijeron, esa es la palabra de Dios, la aceptamos. Pero nota el versículo 13 al final. Dice la palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira, la Biblia tiene vida. Y quiero enfatizar esto porque la palabra misma nos muestra que puede vivificarnos. El salmista dijo, vivifícame con tu palabra. Los discípulos dijeron, solo tú tienes palabras de vida. La palabra de Dios te va a vivificar. A veces tú encuentras a cristianos que de pronto dicen, me siento muerto espiritualmente. Me siento frío espiritualmente. La razón es simple. ¿Por qué estoy pasando por eso? Es simple. No estás leyendo tu Biblia y no estás orando. Simple. ¿Cuántos han alguna vez estado, entre comillas, muertos espiritualmente y están de acuerdo conmigo que es porque dejaron de orar y leer la Biblia? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien ha estado ahí? Yo sí. Cada vez también que he fallado delante de Dios, créemelo, es y fue porque dejé de leer la Biblia y dejé de orar. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Alguien de ustedes ha fallado después de cristiano por no haber leído su Biblia y por no orar? ¿Alguien? No me dejen solo. ¿Sí? Es verdad, hermanos. Jesús lo dijo, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Ay, pastor, me resbalé y caí. ¿Qué voy a hacer? ¿Darte una lupa para que pongas atención en el camino y no te resbales con las cáscaras de plátano que Dios pone en el camino? ¿O para que veas los agujeros que de repente Dios no ha tapado? No, hermanos, porque estamos tapados. No leemos la Biblia, no oramos. Y a raíz de eso, entramos en tentación. Y lo que quiero que veamos aquí es lo que Pablo nos afirma, y es que la palabra de Dios, ¿qué hace? Actúa en nosotros. Créemelo. Comienza a leer tu Biblia, comienza a ponerle atención, cree que es la palabra de Dios y de pronto vas a ver que tu vida va a ser completamente transformada. ¿Quieres tener un avivamiento? Lee tu Biblia y empieza a orar. Lee tu Biblia y empieza a orar. Y eventualmente tú vas a darte cuenta cómo es que la palabra hace su trabajo. Mira, ve conmigo a 2 de Timoteo 3:16, por favor. Solamente quiero recordarte un versículo que ya todos sabemos. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Ahora, en este versículo vamos a encontrar 4 ingredientes que vienen en esta sopa transformadora que Dios quiere que tú comas, y esta es la palabra de Dios. Y si tú lo haces, si yo lo hago,
eventualmente vamos a ser personas maduras. ¿Cuántos quieren madurar? ¿Queremos madurar? Veamos. Recuerda, Pablo dice, esta palabra actúa en vosotros. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura. ¿Cuánto de la escritura? Toda. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Dice, toda es inspirada ¿por quién? O sea, es la palabra de Dios. ¿Lo crees, cristiano? Bien, ¿qué va a ser en mi vida? ¿Qué va a ser en tu vida? Y también puedo decir qué es lo que no va a ocurrir si no la lees. Dice, es útil. Número 1, ¿útil para qué? Para enseñar. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Necesitamos conocer, necesitamos tener un entendimiento de lo que Dios quiere. Yo tengo que ser un estudiante de la Biblia. Yo no puedo llegar a un punto de mi vida y decir, yo ya sé todo de la Biblia. Créemelo, yo tengo muchos años leyendo la Biblia, muchos años estudiando, y te puedo decir una cosa, yo solo sé que no sé nada, y aún de eso dudo. Tengo que mantenerme leyendo y leyendo y leyendo. Si tú escucharas mis mensajes cuando empecé a predicar, gracias a Dios que ya no hay prueba de todo eso. Créemelo. Puras tonterías. Pero yo pensé que eran mensajes gloriosos y maravillosos. Ahora hago las cosas con más cálculo, pongo más atención, y todas las cosas que he leído en el camino y que he meditado me ayudan hoy a entender un poco mejor. Pero créemelo, yo no sé cuánto tiempo nos tome volver a regresar a Tesalonicenses. Pero cuando regrese a Tesalonicenses, sé que hay algo ahí que no he visto todavía y que tengo que aprender. La palabra de Dios te enseña. Te enseña todo lo que tú necesitas saber en cuanto a la vida y en cuanto a Dios. ¿Qué pasa después? Mira, después de que la palabra te enseña, es útil para redarguir. ¿Sabes lo que va a ocurrir? En ti y en mí hay algo que se llama pecado. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos esa naturaleza, todos. Y va a estar con nosotros hasta que la muerte nos separe. Y no es la esposa ni el esposo. Porque por ahí a lo mejor ya se le dice el codazo, ¿verdad? Tú eres mi naturaleza pecaminosa. No, estoy hablando de algo que hay en nosotros, y esto es la tendencia que tenemos a pecar. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Nosotros ya no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados en la palabra de Dios. La Biblia dice, no robarás. ¿Cuántos robaban antes de Cristo? ¿Nada más yo? ¿Nunca le robaron el tiempo al patrón? ¿Sí? Sí, ¿cuánto le robaron el tiempo al patrón antes? Ah, ¿verdad? Mentirosos. Ah, yo no he robado, ¿no? Me acuerdo que... ya nos voy a contar eso. Pero miren, la palabra de Dios dice no robarás, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tú lees eso en la Biblia? Afirma algo que ya sabías. ¿Por qué? No necesitamos que nos digan que robar es algo malo. Todos sabemos que robar es algo malo. ¿Necesito la palabra de Dios para saber que eso es malo? No. Pero, ¿qué pasa cuando tú recibes la palabra? Y la palabra te empieza a enseñar, dice la Biblia, no robarás. Viene algo que la Biblia llama redargüimiento. Aquí en tu corazón, dentro de ti, te das cuenta de que ese acto personal está mal delante de Dios. Y tiene que ser corregido. Y cuando hablamos de redargüimiento, viene con un dolor dentro de tu corazón. ¿Alguna vez han sentido dolor cuando leen en la Biblia algo que dice no debes de hacer y estás haciendo? ¿Alguno de ustedes ha sentido ese dolor? Yo sí. Y es porque el Espíritu Santo que ahora vive en ti te redarguye, te quebranta, te dice, estás mal, como decía Cantinflas, estás mal, chato. Y eso causa que te sientas, wow, Señor, perdóname. Y algunas veces te hace llorar, ¿no? Y no son lágrimas de cocodrilo, hermano, son lágrimas reales, porque te das cuenta que has pecado contra quién. Contra Dios. Y entonces viene lo que la palabra está buscando, y es corrección. Nota lo que dice ahí el versículo 3:16.
de 2 Timoteo. Útil para enseñar, redarguir y para corregir. Si tú eres una persona que le gustaba robar, cuando lees que es pecado, viene el redargüimiento para corrección. En otras palabras, dejas de hacerlo. En el momento reaccionas y dices está mal. Y en la primera lo vas a dejar de hacer, en la segunda también, pero es probable que en el camino lo vuelvas a hacer. ¿Alguna vez se han encontrado regresando a un viejo hábito que está mal delante de Dios? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos ser instruidos ¿en qué? O sea, tenemos que cambiar un hábito equivocado y reemplazarlo por algo bueno. Como dice la Biblia, por ejemplo, el que no trabajaba, que trabaje ahora para que pueda ayudar a otros. Tenemos que irnos instruyendo, irnos perfeccionando en el hábito de no pecar contra Dios, dejar de practicar las cosas pecaminosas. Entonces, enfatizando lo que dice Pablo, dice, ustedes recibieron la palabra en medio de problemas, la recibieron como lo que es la palabra de Dios, pero también la recibieron como esa palabra que actúa en la vida del creyente. ¿Cuál es el fin? Nota lo que dice 2 Timoteo 3:17. ¿Cuál es el fin? Dice, a fin de que el hombre de Dios, nota, ¿el hombre de quién? Esto no funciona en una persona que no es de Dios. Tú puedes ponerle la Biblia a una persona inconversa y no va a ser transformada a menos que comience con esto, su conversión. Y una persona que es inconversa, que no ha recibido a Cristo en su corazón, cuando empieza a leer la Biblia, lo primero que va a hacer la Biblia en él es convencerlo de pecado para que se arrepienta y venga a Cristo Jesús. Una vez que recibe a Cristo Jesús, el Espíritu Santo entra en él y ahora sí puede ser enseñado, redarguido, corregido e instruido en justicia, no antes. Hay un proceso, conversión y después transformación. Ahora, instruido en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Escucha, perfecto. El fin tuyo y mío es de que seamos perfectos. ¿Cuántos están más perfectos que ayer? Sí, ¿no? Pero menos perfectos que mañana. ¿Estamos de acuerdo que sí? ¿Así es? Claro, yo no puedo decir, ya soy perfecto. Sí te puedo decir algo, soy más perfecto que hace 20 años atrás. ¿Y qué tal si no? Híjoles, estamos en problemas. Quiere decir que todo este tiempo tienes una Biblia, pero no la consideras la palabra de Dios, ni la consideras como algo que actúa en tu vida. Estamos en un dilema. Así es que tenemos que reaccionar y entrar en materia. Hermanos, instrúyete porque Dios desea que seas perfecto, enteramente preparado para ¿cuántas buenas obras? Toda buena obra. O sea, tu vida debe estar dedicada a las buenas obras. A las buenas obras. Bien, veamos aquí otro punto más en cuestión de el por qué Pablo da gracias. Mira lo que pasó 14 y 16, regresando a Tesalonicenses. Dice, gracias porque han recibido la palabra. Pero miren, gracias a Dios porque resistieron la oposición. Familia, ¿va a haber oposición en el cristianismo? Oh, y estoy seguro que ustedes se han dado cuenta de eso ya. 14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores. Siguieron el mismo ejemplo de las iglesias que están en Judea. Y observa lo que dice al final del 14. Pues habéis padecido. ¿Qué hicieron ellos? Padecieron de los de vuestra propia nación. Ellos eran de Tesalónica. Los mismos paisanos de ellos estaban oponiéndose. ¿Cómo se opusieron los líderes judíos en Judea? Judea es otra región. Lo que Pablo está enseñándonos, hermanos, es que la oposición que ellos experimentaron fue similar a la que experimentaron los creyentes en Judea. Entonces, para ti y para mí, ustedes y yo somos cristianos en América, pero nuestras dificultades como cristianos no son diferentes a las dificultades de los cristianos en el Perú, o en la Argentina, o en México, o en Guatemala, o en Francia, o en España.
Estamos en el mismo barco. Y la palabra de Dios es la misma para cualquier nación. Es el mismo Señor, es el mismo Dios, es la misma oposición. Y tenemos que entenderlo. Por lo tanto, tenemos que resistir. Ellos lo hicieron, resistieron como resistieron los cristianos en Judea. ¿Alguno de ustedes está resistiendo? Va a haber oposición, hermanos. Miren, vayan conmigo a Mateo, por favor, 23. Solamente quiero mostrarles algo que la Biblia nos muestra en cuestión de lo que Jesús les dijo a ellos, los líderes judíos que eventualmente se iban a poner. Mateo 23, observa el versículo 29, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cómo les llama? Qué bonita palabra, ¿no? Hipócrita. Imagínate que al que está a tu lado lo ves y le digas así: hipócrita. Yo me pregunto a veces, ¿cómo le dijo Jesús hipócritas a estos escribas? Ahora, escribas y fariseos, no estamos hablando de la plebe, hermanos. No era la plebe, estamos hablando de los líderes religiosos. Es como si estuviéramos hablando con el papado y todos los sacerdotes o los pastores de las iglesias evangélicas o los rabís o lo que tú quieras y mandes. Era gente que estaba versada en las escrituras. ¿Y cómo les llama Jesús? No tengas pena, ¿cómo les llama? Hipócrita. Hipócrita. ¿Por qué? Dice: porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. O sea, están metidos en, mira los profetas y los justos, etc. Pero realmente, ¿qué es lo que estaban haciendo? Era una imagen, eran hipócritas, es una imagen. No están interesados en lo que los profetas tuvieron que decir en lo que respecta a Jesús. Observa adelante el versículo 34 y 35. Ahí en Mateo 23, versículo 34 dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y si ustedes leen el contexto de lo que pasó en Tesalónica, Pablo entró en Filipos, en Tesalónica, en Macedonia, en todos los lugares donde él andaba, de ciudad en ciudad, él fue perseguido, fue azotado por los líderes religiosos de aquel entonces. 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué es lo que la palabra está diciendo aquí, hermanos? Es de que la hipocresía de aquellos que, entre comillas, se llaman religiosos, yendo en contra de las cosas de ¿quién? De Dios, porque realmente no están interesados en las cosas de Dios. Ahora, observa lo que dice Mateo 26, por favor, vayan conmigo ahí, Mateo 26, versículo 3 y 4. Solamente quiero llevarlos a través de lo que Jesús mismo está exponiendo en Mateo, pero nos va a llevar a entender lo que Pablo va a decir en Tesalónica, hablándole a estos cristianos. Nota lo que dice Mateo 26, 3 y 4. Entonces los principales sacerdotes, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás o Caifás. Nota, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos están reunidos, dice la Biblia ahí, en el patio de Caifás. 4, y tuvieron consejo para prender con engaño, ¿a quién? A Jesús y matarle. O sea, se está cumpliendo lo que les dijo, hipócritas. Ustedes están hablando de que los profetas de la palabra y los justos que han a través de la historia dádonos las escrituras. Y sin embargo no entienden que Jesús, quien está delante de ellos, es el Mesías. Y están buscando con engaño, ¿qué hacer con él? Matarlo. Nota ahí, Mateo 26, versículo 59. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos,
versículo 59, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y eso es lo que eventualmente hicieron, hermanos. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. ¿Y dónde vemos eso? Vean ahí Mateo 27, 41. Mateo 27, 41. Jesús está en la cruz. Y noten lo que dice. Versículo 41, capítulo 27 de Mateo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los, ¿cómo les llamó a ellos Jesús? Hipócritas. ¿Qué decían ellos? Versículo 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Se están burlando, eso es escarnecer, burlarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Hermanos, ¿Jesús tenía que descender de la cruz en ese momento? Siguen siendo unos hipócritas y creeremos en Él. Familia, 3 días después, ¿Jesús qué hizo? Resucitó. ¿Creyeron en Él? No, no creyeron en Él. No tenían la intención de creer en Él. Versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Si realmente Dios lo quiere, que lo salve. Porque Él ha dicho, soy hijo de ¿quién? De Dios. Y por esa razón lo mataron. Porque Él se llamó hijo de ¿quién? De Dios. Y lo mataron. Regresando a Tesalonicenses, por favor. Estamos hablando de la oposición. Noten conmigo en el versículo 15, la última parte del versículo, la mitad del versículo 15, dice, los cuales mataron ¿a quién? Al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. O sea, la oposición al final del día, familia, es en contra del Señor mismo. Cuando alguien te rechaza a ti, está rechazando a Jesús. A mí no me están rechazando. Si yo llego con la palabra, si yo le comparto a alguien el evangelio, si tú le compartes la palabra de Dios a alguien y ese alguien te rechaza, te cierra la puerta, te tira de a loco, te escarnece, se burla de ti, al final del día no te está rechazando a ti. ¿A quién está rechazando? A Dios. Porque es la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Observen el versículo 15 al final. Pablo habla acerca de la oposición, es motivada por el egoísmo. La oposición, cuando estos escribas y fariseos y aún la gente en nuestros días, cuando rechaza a Jesús, es motivado por el egoísmo. 15, al final dice, y no agradan ¿a quién? A Dios, no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres. El corazón de la gente que se opone no es porque quieren agradar a Dios, es porque se quieren agradar a sí mismos. Te voy a dar la razón que puedo darte bíblicamente del por qué la gente rechaza a Dios, porque no quiere darle cuentas a Dios. Cuando la gente toma una decisión en decir, no, Dios no existe, no me quiero someter a Dios, no quiero ser parte de lo que Dios es porque no quieren ser responsables de lo que Dios dice tienen que hacer o dejar de hacer. Hace rato hablábamos de robar. Si a un ratero le gusta robar, ¿tú crees que se va a acercar a Dios? ¿Se va a acercar a Dios? No, ¿por qué? Porque en el momento que se acerque a Dios, en ese momento va a tener que dejar de robar. No porque Dios esté tratando de privarle de algo que le va a dar felicidad aquí en la tierra, sino porque robar es malo, es algo equivocado. Y es la razón, pero lamentablemente no entienden algo. No importa que tú decidas hacer aquí en la tierra con respecto a Dios. Lo creas o no lo creas, le vas a dar cuentas a Dios. Se ha declarado para el hombre que muera una sola vez y después de eso ¿qué?
¿El purgatorio? ¿Para sacarlo de ahí después y que se vaya al cielo? No, hermanos. ¿Viene qué? El juicio. El juicio. Todos vamos a ser juzgados por nuestros actos. ¿Por qué nos va a ir bien a nosotros, hermanos? ¿Porque somos mejores que los pecadores? No, también somos pecadores. ¿Saben por qué nos va a ir bien a nosotros? Porque estamos en Cristo Jesús. Él ya pagó por nuestros pecados. Y por eso vivimos felices y contentos, buscando agradar a Dios, no agradar a los hombres. Nota lo que dice el versículo 16. Este es otro asunto que da un poquito de miedo, porque la oposición, hermanos, estorba la salvación de los gentiles, en este caso, hablando de los tesalonicenses. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Y así ellos colman la medida de ¿qué? De sus pecados. Nota lo que está diciendo la palabra. Cuando alguien se está oponiendo a la salvación de los demás. Imagínate a ese esposo. No podemos negar eso, la Biblia lo dice, él es el líder del hogar. ¿Verdad que él es el líder del hogar? Ahí le dice. Ahora, cuando un esposo rechaza la palabra, rechaza el evangelio y no deja que entre en su casa, ¿qué está pasando? Está impidiendo ¿qué? La salvación ¿de quién? De su casa. ¿Acaso no dijo el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? El carcelero en Filipos, ¿qué pasó cuando él abrió su corazón al Señor? ¿Acaso no invitó a los apóstoles a su casa? ¿Acaso no después su familia vino a los caminos? Él vino a ser un vehículo para que el evangelio tocara su casa. Tomémoslo por el otro lado, cuando un padre de familia, cuando un esposo rechaza la palabra, él es la oposición. Nosotros agradecidos porque hemos abierto nuestro corazón y a causa de eso el evangelio ha entrado a nuestra casa. ¿Cuántas esposas aquí presentes se convirtieron a raíz de que los esposos se convirtieron? ¿Alguien aquí? O vamos a poner al revés. ¿Cuántas hermanas aquí a raíz de que se convirtieron sus esposos se convirtieron? ¿Alguien aquí? ¿Cuántos padres aquí han visto que sus hijos se convirtieron al Señor a raíz de que ustedes se convirtieron? Así funciona, hermanos. Cuando tú abres la puerta, el evangelio entra. Pero cuando tú la cierras, estorbas la salvación. Y lo único que ocurre aquí es que colmas la medida de tus pecados. Nota, versículo 16, dice ahí al final, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira hasta el extremo. Hermanos, la oposición es castigada. Entonces, Pablo dice, ustedes recibieron la palabra, resistieron la oposición y ahora, dice la Biblia, dando gracias a Dios por fieles soldados. ¿Verdad que Pablo es un fiel soldado? ¿Cuántos de ustedes creen que Pablo era un buen soldado de Cristo Jesús? Recibió azotes, insultos, tantas cosas, pero ¿por qué lo hizo? Nota lo que dice el versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo dice, estoy separado de ustedes de vista, pero no de corazón. Y en las Escrituras, tú te vas a dar cuenta que Pablo amaba a sus hermanos. Lo vamos a ver más abajo, en el versículo 19 y 20. Pero solo quiero enfatizar esto de él. Él de corazón amaba a los hermanos. Era un buen soldado y la marca de un buen soldado es amor por los demás. Pero quiero que veas lo que él entendía. En el versículo 18 Pablo sabía quién era la fuente de oposición, del por qué él no podía estar con los cristianos en Tesalónica. Dice, por lo cual, a raíz de que los amo, que los llevo en el corazón, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Será eso prueba de que Pablo insistía en querer ir a visitarlos? Una y otra vez.
Quisimos, buscamos, pero ¿qué pasó? ¿Quién los estorbó? Satanás. Dice, Satanás nos estorbó. ¿Qué quiere decir eso, familia? La vida en Cristo, como vimos ya, hay oposición. Pero alguien que está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, llamado el diablo, va a hacer también oposición. Necesitamos entender que el diablo anda suelto, hermanos. No es para que nos dé miedo de manera que estemos debajo de la cama todo el día. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Pablo no estaba en una cueva, aislado de la civilización por miedo al diablo. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que el diablo, Satanás, anda suelto. Pero Pedro dijo, sed sobrios y velad. ¿Sed qué? Sobrios, o sea, en tus 5 sentidos, atento, el diablo anda suelto. Y el diablo va a meter su cuchara en todos lados. Yo lo puedo ver, lo puedo percibir a veces, aún en medio de nosotros. Estamos en alguna situación, estamos trabajando, estamos buscando predicar el evangelio, hacer un servicio a Dios. ¿Y qué hace el diablo? ¿Está sentado aplaudiendo todo lo que estamos haciendo? ¿O está ahí como león rugiente? ¿Han visto a los leones? Si nunca han visto a los leones, por favor, vayan a National Geographic y vean un video de esos. De veras. Si la Biblia dice que es como un león rugiente, véanlo. Vean cómo hace pedazos una gacela. ¿Cómo se come ¿saben que hasta los hipopótamos se quieren comer? ¿Nunca los han visto? El otro día estaba viendo a unos leones tratando de comer un hipopótamo. Estaban así. No podían penetrar la piel del hipopótamo. El hipopótamo parece como que se le daba risa, como que le estaban sobando la espalda, ¿no? De repente se sacude y los pisa a todos y se va. Pero ahí estaban, o sea, insistiendo. Ojalá que haya hipopótamos aquí. Piensa conmigo por un momento, el diablo dice es como un león que anda buscando a quien devorar y tú eres la gacela, créemelo, tú no eres un hipopótamo a veces. Yo tampoco, hermano. ¿A quién queremos engañar, no es cierto? Se ha dicho que en la selva, en el África, el león se levanta cada mañana diciendo, después de que se estira como tú y yo nos estiramos y bostezara un poco, dice, hoy me voy a comer a la gacela más lenta y tonta de la selva. Pero también las gacelas se levantan así bostezando y dicen, hoy me voy a escapar de la boca del león más tonto y más lento de la selva. Y es una pelea constante, hermano. Es una pelea de sobrevivencia. Y cuando hablamos de cristiano, Pablo dice, Satanás nos estorbó. ¿Está claro qué es Satanás? Ahí dice, Satanás nos ¿qué? Nos estorbó. Por lo tanto, yo tengo que estar sobrio, tengo que estar velando, porque el diablo está buscando destruirme. A lo mejor alguno de nosotros ha sido zarandeado por el diablo y ya le dio unas mordidas por ahí. Tranquilo, tranquila. Si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es esa persona? Cristo Jesús. Jesús ante esa mujer atrapada en el acto mismo de adulterio le dijo, ve y no peques más. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero Pedro, bajo el poder del Espíritu Santo, predicó la palabra de Dios. Mucha gente se convirtió. Fue un hombre usado por Dios, a pesar de haber negado 3 veces a Jesús. Y murió como su Señor crucificado. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre es por nosotros. No está contra nosotros. Mientras haya vida, hay esperanza. Y tú y yo como cristianos necesitamos
entender que el diablo va a venir, va a tratar de hacer sus cosas, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, establecer y fortalecer. Amén. Así es que Pablo está pasando por problemas, pero él sabe, hermanos, que es más grande Dios que cualquier persona. Así es que no te dejes, sigue adelante. Y vean, terminamos en el versículo 19 y 20. Gracias a Dios por la recompensa del Señor. ¿Cuántos anhelan ser recompensados por Dios algún día? ¿Anhelan ser recompensados por Dios? Vas a ser recompensado por Dios. Mira, la Biblia habla de recompensas. Y la recompensa en primer lugar viene del Señor. Por lo cual, ahí dice, ¿quién es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? Pablo dice, ¿quiénes son los que van a causar que yo tenga esperanza, gozo o corona? Hermanos, la corona viene del Señor. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús viene pronto, hermanos. Y espero en Dios que todos estén listos para el rapto. ¿Están listos para el rapto? ¿Ya tienen su mochilita lista? ¿Han visto? Ya no hay de esos más, ¿no? Ya no he visto por ahí alguno, pero en los edificios antes había una caja de cristal y adentro había una manguera. Y decía, rompas en caso de ¿qué? De incendios, ¿no? Y a raíz de esa idea, una vez en una librería cristiana vi una cajita y adentro de esa cajita de cristal, así como la de la manguera del incendio, estaba una Biblia y decía, rómpase en caso de rapto para que sepa qué hacer si se quedó. Y me pareció interesante, ¿no? No la compré, pero me pareció interesante. Espero en Dios todos estemos listos, no para quedarnos, porque nos vamos a quedar, ¿verdad? ¿Alguien está planeando quedarse? Ok, gloria a Dios. Bien. Nos vamos a ir, pero algo que Pablo dice aquí, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿Quién es el que eventualmente nos va a dar todo eso? ¿Quién nos va a dar nuestras coronas, familia? El Señor Jesús, porque Él viene con su recompensa en mano. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay un costo detrás de eso. Tengo que aborrecer mi vida misma y cualquier otra cosa que pueda apartar mi corazón del Señor. Pero el Señor dijo que cualquiera que dejase casa, hermano, hermana, su padre o madre, mujer e hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay un costo para ser discípulo de Jesús, ese es dejar todo. Pero si tú dejas todo, Jesús mismo dijo, yo te voy a recompensar 100 veces más. ¿Cuántas veces más? 100. O sea que, si mi cónyuge no acepta a Cristo y de todos modos yo lo acepto, ¿no me va a pasar nada? No, perdiste uno, pero Dios te va a dar 100 más. No cónyuges. Pero lo que has dejado por Él te lo va a dar 100 veces más. ¿Cuántos están contentos por eso, hermanos? 100%. Híjoles, eso es recompensa, hermanos. Jesús lo dijo. Ahora, las coronas. Solamente quiero llevarlos a través de las coronas. Son 5 coronas. ¿Cuántas coronas? 5. Toma nota de esto. La primera. Primera de Corintios 9:24. Anota ese versículo y te voy a decir qué corona es. Primera de Corintios 9, 24 y 25. 9, 24 y 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Corred de tal manera que lo obtengáis. La primera corona que vamos a recibir es la corona incorruptible. Segunda corona, segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda corona, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Qué corona? De justicia. Tercer corona, Santiago 1:12.
Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tercer corona, la corona de vida. Cuarta corona, Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Los 24 ancianos representan la iglesia de Dios. Cuando estudiemos Apocalipsis les voy a explicar todo eso. Vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Cuarta corona, la corona de oro. Resumiendo aquí, corona incorruptible, corona de justicia, corona de vida, corona de oro. Ahora, ¿cuál es la número 5? La número 5 está aquí en el versículo 19. Y dice, corona de que me gloríe. La Biblia de las Américas dice, corona de gloria. Esa es la palabra, corona de gloria. Entonces, la número 5 es la corona de gloria. Oh, ¿y si vamos a tener todas esas coronas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué vamos a hacer con esas? ¿Vamos a tener 5 cabezas? Vean conmigo, por favor, Apocalipsis 4:10. Vayan ahí, por favor, quiero mostrarles lo que va a pasar con esas coronas. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios por la recompensa del Señor, nuestras coronas. Apocalipsis 4:10. Recuerden que los 24 ancianos representan a la iglesia de Cristo, representan a ti y a mí. Apocalipsis 4:10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen con sus coronas? Y echan sus coronas delante del trono. ¿Y echan sus qué? ¿Sus qué? ¿Cuáles coronas? La corona de incorruptible, la corona de justicia, la corona de vida, la corona de oro y la corona de gloria. Nosotros vamos a poner esas coronas delante del trono. ¿Y qué vamos a decir? Versículo 11. ¿Qué vamos a decir todos juntos? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh, gloria a Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer con esas coronas? ¿Son para ver quién tiene la corona más grande? No, es para ponerlas a los pies del Señor y darle la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Hermanos, estamos interesados en esas coronas, porque son instrumentos de adoración para nuestro Dios. Amén. Vean aquí conmigo, Tesalonicenses. ¿Cuándo va a ocurrir todo esto? Versículo 19. La venida. Dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Cristo Jesús en su ¿qué? En su venida. La recompensa está en relación con la venida del Señor. ¿Verdad que Jesús va a regresar por nosotros? Miren, vayan ahí rapidito. Capítulo 4, versículo 17. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:17. Escuchen esto. La recompensa. Vamos a tener las coronas. Estas coronas vienen. Nosotros tenemos una reunión de creyentes. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que murieron en Cristo. En las nubes. Va a haber una reunión de todos los creyentes de todas las edades. Y vamos a reunirnos en las nubes. ¿Y con quién nos vamos a encontrar en el aire, hermanos? Con el Señor, y ahí estaremos siempre con Él. Esto es antes de la tribulación. Hermanos, nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Yo no creo eso, la Biblia no enseña tal cosa. Algunos lo creen, algunos lo enseñan. No lo puedo ver eso en las Escrituras, porque la Biblia claramente muestra que vamos a ser raptados antes de que eso ocurra. Ustedes y yo necesitamos estar pendientes de esta reunión. Mi padre, mi abuelo, mi tía, personas en las que puedo pensar hoy en día como fuertes cristianos, ya están muertos. Pero hay una reunión en la cual nos vamos a reunir.
nos vamos a volver a ver. Y es en las nubes, cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Y si yo me muero, hermanos, antes de que Cristo venga, y tú todavía estás vivo, créemelo, me vas a volver a ver en el aire. Y si tú mueres antes que yo, voy a volver a verte en las nubes. Tenemos una reunión pendiente. ¿Y qué tal si todos nos morimos? Todos nosotros vamos a volver a ver a aquellos que estén vivos en aquel entonces cuando nosotros resucitemos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayan quedado, hermanos, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos en la venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Así es que, hermanos, estemos listos y atentos porque Cristo Jesús viene pronto. Ahora, nota lo que dice el versículo 20 al final. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, la recompensa tiene que ver con nuestros hermanos. La recompensa, Pablo dice, son estas coronas, pero hay algo que no debemos olvidar, que la más grande satisfacción que podemos tener en el ministerio son los hermanos mismos. Pablo dice, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Es verdad que va a recibir sus coronas Pablo, la incorruptible, la de justicia, la de oro, todas ellas las va a recibir él. Pero dice Pablo, mientras yo esté aquí en la tierra, la más grande recompensa que tengo son ustedes. Y hermanos, quiero dejarlos con esto. La más grande recompensa que nosotros podemos tener en este momento es el poder ministrarnos unos a otros, el servirnos unos a otros, el amarnos unos a otros. La iglesia de Cristo Jesús se trata de nosotros, de ti, de mí, de convivir, de compartir, de apoyarnos, de ayudarnos, de tener ese compañerismo, hermanos, y no dejar que nada interfiera el amor que puede haber entre nosotros. Este edificio, hermanos, se va a quedar. La iglesia no se trata de este edificio. Cuando el rapto ocurra, esto se va a quedar aquí. No importa qué tan bonito o qué tan feo esté, esto se va a quedar. Pero tú y yo vamos a permanecer para siempre y vamos a estar juntos para siempre. Así es que, ¿por qué no mejor hacemos las paces? Y desde hoy empezamos a aprender a vivir juntos. Porque vamos a pasar una eternidad, hermanos. Vamos a pasar una eternidad. Y que tu hermano en Cristo sea el enfoque de tu ministerio aquí en la tierra. Y el verlo crecer, el verlo progresar, el ser perfeccionado por Cristo Jesús, sea tu más grande gloria y tu más grande gozo. Amén. Si de algo tienes que estar orgulloso, eso es gloria. Cuando hablamos de gloria, ¿qué quiere decir? Estar orgulloso de algo. Cuando estás en la clase de niños, enseñando a esos niños, instruyéndolos y los estás viendo crecer, y cuando se convierten en jovencitos, en adultos y están en las cosas de Dios, ese es tu más grande orgullo, ese es tu más grande gloria, ver que ese muchacho, esa muchacha permanecieron en la fe en Cristo Jesús. Si estás en el grupo de evangelismo, cuando sales a predicar, cuando sales a compartir y ves que alguien recibe la palabra y acepta el mensaje que llevas, ese es tu orgullo, ese es tu gloria, el que alguien recibió la palabra. Y cualquiera que otra cosa que tú estés haciendo para el Señor, hermano, ese es tu enfoque, que la otra persona venga al conocimiento de Cristo Jesús y permanezca en la fe. Y eso al final del día, créemelo, te va a producir gozo, porque no hay mayor gozo que que uno ponga su vida por los demás. Cuando tú inviertes en ellos y ves los resultados, ahí está el gozo, hermanos. Así es que, familia, Pablo dice, yo doy gracias a Dios. Ustedes han recibido la palabra, han resistido la oposición, y damos gracias por los fieles soldados como Pablo, hermanos, y todos aquellos que ministran. Pero más que nada, gracias a Dios por la que la recompensa viene pronto, hermanos. ¿Verdad que viene pronto la recompensa? Yo lo creo, hermanos. Jesús está a las puertas.